Bien. Entonces decíamos, vamos a desarrollar una conversión dimensional. La primera vamos a tomar era planteamiento para ejemplificar la forma como tendrían que estar ustedes trabajando este desarrollo del factor de conversión dimensional. Si me apoyan, por favor, la estructura original que obtuvimos de la viscosidad, transcribo, pero ¿sí está clara la pizarra? Tenemos como ecuación, suavecito, tenemos como ecuación que la viscosidad es la relación del esfuerzo cortante, que era tau, dividido entre el gradiente de velocidad, que es la razón de cambio de la velocidad en función de la profundidad o tirante. Esta era su ecuación, o es su ecuación más bien, ¿no? De este término, obtendríamos entonces la primera estructura dimensional, podríamos decir que es la que surge de la ecuación original, una estructura que viene en función directa de la fuerza consecuencia del efecto del cortante. ¿Cómo quedó esa estructura dimensional? Fuerza por longitud a la menos 2. Fuerza longitud a la menos 2. Sí, por tiempo. Por tiempo, ok. Esto sería equivalente a una estructura dimensional, ahora absoluta, dada en función de la masa. ¿Con qué planteamiento? Masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Ok, gracias. Tenemos entonces la estructura original, dijimos, que es la que surge en primera instancia en función de la fuerza, es nuestra estructura relativa. Obtenemos la estructura complementaria en términos de la masa, quedando entonces fuerza, longitud a la menos 2 por tiempo, y la estructura en términos de la masa, estructura dimensional absoluta, sería masa, longitud a la menos 2 por tiempo a la menos 1. ¿Sí? En la estructura de la derecha es a la longitud a la menos 1. De la derecha, no sé cuál es la derecha. Ay, o sea, espere. La verde. ¿En la verde? La absoluta. Prefiero. Tengo fuerza, tengo masa. Tengo masa. Es absoluta. Más. Exacto, si es masa, hagamos la referencia en términos de lo que hemos venido trabajando. Y estoy viendo un detalle en la pantalla. Ustedes corríjanme, por favor. ¿Quedó con un brillo en esa parte? Así ya no se ve el brillo. ¿Se ve mejor? Sí, yo siento que sí. Bueno, ustedes me dicen, ¿no? Ok. Sería entonces, fíjense, aquí el manejo de la tabla tiene una situación virtuosa que tal vez no han captado hasta este momento. En el caso de los factores dimensionales, al menos con que se presente en dos, se repita, con dos propiedades, o incluso en una sola propiedad, con dos sistemas diferentes, pudimos constatar que los sistemas que son consistentes tienen que ser las estructuras relativa y absoluta, o viceversa, absoluta y relativa, tienen que ser equivalentes, ¿sí? Esto nos implicaría que el factor de conversión dimensional en ellos tiene que ser 1. Si al momento de estar trabajando nosotros las conversiones dimensionales no nos arroja la equivalencia en los sistemas consistentes,
Uno, hay que revisar que el desarrollo de la estructura dimensional haya sido correcto. Por eso, lo que pedí en primera instancia fue que me dieran ustedes la estructura dimensional, porque posiblemente desde ahí venga un error, y es el escenario en el que quiero que ustedes estén. Manejando las estructuras dimensionales, nosotros podemos detectar algunas inconsistencias o algunos errores, no de forma deliberada, sino que son procedimentales. Y los errores procedimentales son errores humanos, ¿sí? Que los vamos asimilando, los vamos afinando en la medida que los practicamos. Si esta fuera la estructura, ahorita tienen ustedes una observación en dónde está la corrección, en la estructura relativa o en la estructura absoluta. En la absoluta. No rojo, no verde, no izquierda, no derecha. Tiene una denominación que hemos trabajado. Y esto es el escenario en donde también quiero que ustedes empiecen a involucrarse. La terminología técnica no es una situación trivial. Se convierte también en un sello personal. El que ustedes se refieran a los términos por lo que son. Yo indico este símbolo, perdón, ¿sí? Sé qué representa, sé quién es. Al menos aquí lo leo como la viscosidad dinámica. Los llevo un semestre antes, bueno, en la línea de hidráulica, ¿no? La materia que antecede a hidráulica básica, en la línea formativa de hidráulica, ¿cuál es? Dinámica. Dinámica. ¿Cómo leeríamos este símbolo? Dígame qué pasa. Como mío. ¿Cómo? Mu es su nombre normal. Si yo viera en un texto que hace referencia a temática de dinámica, ¿cómo lo leería? En dinámica, mu, ¿qué me representaba? ¿Un coeficiente de fricción? Exacto. Y si venía acompañada de un subíndice, ya sea S o K, ¿qué era? El coeficiente de fricción estático o cinético, ¿sí? Entonces, aunque el símbolo de representación se repita, según el escenario en donde yo lo esté aplicando, es como me voy a referir a él, de una forma textual. O sea, no lo voy a escribir exactamente igual, pero sé que según el escenario en donde yo esté haciendo el planteamiento, tiene una representación diferente. Eso se va a dar en el argot de su desempeño profesional como ingenieros civiles. ¿Me explico? Profe, dice una compañera que si la puede permitir entrar. Perdón, gracias. Diana, ¿verdad? Sí. Sí, no escuché la campanita. Gracias, muy amable. Sí, sí se entiende entonces. Esto que está sucediendo es compartir con ustedes cómo se debe de ir dando esa transformación en el nivel en el que hoy día estamos ya participando. Podríamos decir que ustedes ya están en la antesala del ejercicio profesional. Créanselo. Ajá. Ustedes ya en este momento deben de empezar a pensar como ingenieros y a comportarse como ingenieros. Porque si ustedes no se las creen en este momento, ¿sí? En ese sentido empezamos a tener situaciones que no son acordes al nivel de preparación que estamos recibiendo. Viscosidad referida como el esfuerzo constante entre el gradiente de velocidad, con una estructura dimensional relativa, con fuerza longitud a la -2, tiempo por tiempo.
y una estructura absoluta, masa por longitud a la menos 2, por tiempo, que tendría que ser, ¿es aquí donde está la corrección? Profe, es masa por longitud a la menos 1. Tiempo a la menos 1. Ah, ok. Entonces, si en este momento de la información que estábamos recibiendo en primera instancia teníamos una corrección, posiblemente al momento de desarrollar nuestra estructura, perdón, nuestro factor de conversión dimensional, en ese momento ya detectábamos algo. No estábamos logrando la estructura de cambio con un factor de conversión unitario. Y es ahí en donde, si lo llevo en un proceso de análisis, ¿sí? En un proceso en donde yo estoy revisando desde ahí, pueden ustedes detectar que hay una incongruencia. Entonces, ¿a dónde hay que remitirse? Lo primero sería a checar que las estructuras dimensionales sean las adecuadas. ¿Me explico? Bueno, si trabajamos sobre el sistema internacional, las unidades que deberían de haber estado planteadas en estructura de unidades, unidades en estructura relativa de la viscosidad en el sistema internacional, ¿cómo quedarían planteadas? Newton. 1 sobre metro cuadrado. Newton, reviso los términos de los exponentes. Los positivos son fuerza y tiempo, sería entonces Newton por segundo sobre metro cuadrado. ¿Es correcto? Sí. Sí. Sí, profesor. ¿Ok? Pasemos a la otra estructura. Dos términos que están con exponente negativo, entonces esto tendría que quedar como kilogramo, único término en el numerador, sobre metro por segundo. ¿Ok? Necesito el factor de conversión dimensional. Decíamos, ahora sí escuché la campanita. Decíamos que la estructura original es Newton por segundo sobre metro cuadrado. Ajá. Esto tendría que ser igual. No puedo utilizar el Newton porque necesito manejar la estructura absoluta, pero un Newton, de acuerdo con la segunda ley de Newton, es la fuerza que al aplicarse a 1 kilogramo generará en el cuerpo un valor unitario de aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Esto es el Newton. Y para la viscosidad tendría que ser multiplicado por el tiempo en segundos y dividido entre el metro al cuadrado. ¿Ok? Nos vamos sobre el desarrollo. Esto ya es simplificación de unidades. En el numerador, dense cuenta, voy marcando el signo igual y del signo igual saco la línea de fracción para no perder la ubicación entre numerador y denominador. ¿Sí? Proceso disciplinario de matemáticas. En muchas ocasiones ustedes ponen primero la línea y de repente el signo igual ya se les movió y eso hace que en determinado momento ya no identifiquen qué término es qué término. ¿Sí? Estructura del numerador, ¿cómo nos queda? Este segundo se simplifica con uno de los que tengo al cuadrado de la aceleración y el término escalar que tendríamos sería 1 con el producto de kilogramo por metro sobre segundo, esto sobre metro cuadrado. El denominador está como entero, lo complemento con la fracción dividiendo entre 1 y esto tendría que ser igual. Sigue prevaleciendo el término unitario y ahora aplicamos
no la regla del sándwich. Es una definición coloquial, ese término, es la regla de los medios, que establece entonces que medios con medios se van al denominador, esto nos queda metro cuadrado por segundo, extremos con extremos se van al numerador, y esto nos quedaría kilogramo por metro. Se simplifica el metro del numerador con uno del denominador, y el resultado sería que 1, en términos de unidad, kilogramo sobre metro por segundo, es el factor que me logra la transformación de Newton segundo metro cuadrado. ¿Esta estructura es la que yo buscaba? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, para poder hacer eso, nos tenemos que basar en la segunda ley de Newton. Bueno, a mí lo que no me queda muy claro es ahí lo de 1 kilogramo por metro sobre segundo. Ah, esa parte de ahí. Bueno, si me lo podría volver a repetir solamente para apuntarlo y que ya no se me olvide. No se preocupen. De eso se trata. En la medida que ustedes necesiten el apoyo, si hay que echar un brinquito para atrás, lo haremos con toda confianza. Revisemos, por favor. Teníamos entonces, lo que debemos de sustentar es esto, ¿sí? 5 sistemas de unidades. Sistema internacional, sistema americano, métrico, MKS, el inglés, que es definido como FLS, y el CGS, el CGesimal. ¿Cómo quedaba la relación? Me remito solamente a la relación de la segunda ley de Newton. ¿Sí? En el sistema internacional, 1 newton es la fuerza requerida para que al aplicarse a 1 kilogramo de masa, generemos en el cuerpo un valor unitario de aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. ¿Sí? El que tenga los términos unitarios, planteamos que definía al sistema como consistente. ¿Quiénes son sistemas consistentes? El sistema internacional, el sistema americano y el sistema CGS. Lo que implicaría entonces que en el sistema americano, la unidad de fuerza que definimos, que es ¿quién? Apóyenme ahí, por favor. Libra. Una libra. Perdón. Una libra sería la fuerza requerida para que al aplicarse a ¿quién? Un slug. A un slug, generemos en ese cuerpo ¿qué magnitud de aceleración? Un pie por segundo cuadrado. Un pie por segundo cuadrado, ¿ok? En el caso del sistema CGS, ¿cómo quedaría? ¿Qué magnitud de fuerza? Dina. Una dina. Fuerza requerida para que al aplicarse aquí A 1 gramo. a 1 gramo, generemos en este cuerpo ¿qué valor de aceleración? 1 centímetro por segundo al cuadrado. ¿Ok? 1 centímetro por segundo cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Los otros 2 sistemas tenían como característica que estos fueron definidos como inconsistentes. ¿Y en qué radicaba ese planteamiento de inconsistencia? En la unidad, bueno, en que a la hora de convertirse de un sistema a otro, tiene que ser la unidad, ¿no? Para que sea lo mismo. No. A la hora de pasarlo de absoluto a relativo, tiene que ser la unidad para que... No, no estaría ahí la inconsistencia. ¿Quién otro quiere compartir, por favor? Ahí tenemos un problema de interpretación. Ajá. En el factor de conversión, profesor, que es diferente a 1. ¿Perdón?
en el factor de conversión que es diferente a 1. Fíjense, en este momento ustedes están identificando el factor de conversión. Ajá. Están viendo lo que detectamos al momento de desarrollar el factor dimensional. No están atendiendo el origen. ¿Por qué ese factor de conversión dimensional? ¿Sí? ¿Por qué ese factor de conversión dimensional no me está dando la unidad? El origen de todo esto está precisamente en lo que estamos estructurando acá. ¿Sí? Se establece que el sistema es inconsistente debido a que la fuerza que aplicamos al cuerpo cuando estos son unitarios, el resultado no es una aceleración unitaria, sino que es una aceleración que se establecía igual al valor estandarizado de la gravedad, de acuerdo con el sistema en el que estuviéramos. ¿Sí me explicó? ¿A qué va esto? Que en el caso del sistema métrico MKS, la unidad de fuerza, ¿quién es? Kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza. 1 kilogramo fuerza. Al ser aplicado, perdón, a 1 kilogramo de masa también, que es la unidad de masa en el métrico MKS, no nos va a generar un valor unitario de aceleración, sino que su aceleración equivaldría al valor estandarizado de la gravedad expresada ¿en qué unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Expresada en metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuál es ese valor? 9.81. 9.81. ¿Ok? En este sistema, en el caso del sistema inglés, ¿quién es la unidad de fuerza? La libra. Las libras. Libra. Libra, ¿no? Ando obsesionado con el kilogramo en lugar de la libra. Perdón. Entonces tendríamos la libra, que también es una unidad de fuerza en el sistema americano. Pero ahora, en este caso, en lugar de ser aplicado a un slug, se considera con aplicación a qué término de unidad. Libra masa. A una libra masa. Una libra de fuerza, al ser aplicado a una libra masa, ¿qué aceleración generaría en el cuerpo? ¿En qué unidades primero? Pie sobre segundo cuadrado. También pie sobre segundo cuadrado, que son las unidades representativas en este sistema, ¿verdad? De los parámetros que asocian. ¿Con qué magnitud? 32.180. 32.185. Sí. Este 32.185 es la conversión de los 9.81 pasándolos a pies. ¿Sí? Si quieren la revisamos más adelante. Pero este sería entonces el valor equivalente en pie sobre segundo cuadrado de un valor de 9.81 metros segundos cuadrados. El origen entonces de esta situación de que los factores de conversión dimensional no nos estén dando valores unitarios en el sistema métrico MKS y en el inglés es porque son considerados sistemas inconsistentes. Ambos. ¿Sí? Y la inconsistencia radica en que se sujetan o se referencian con un valor que fue estandarizado. Estos datos son semejantes al valor o al comportamiento representativo de la gravedad, ¿sí? Que decíamos, ese valor de la aceleración gravitacional no sería la misma en cualquier punto sobre la superficie de la Tierra. Cambia de acuerdo con la ubicación. Entonces, ese cambio que genera
el valor de la gravedad que nosotros estandarizamos, al estar estandarizado, hace que el planteamiento pudiera ser considerado como inconsistente. ¿Me explico? Es debido a esto que cuando trabajamos en este escenario, las conversiones dimensionales, este tendría que ser mi apoyo, y en los sistemas inconsistentes, el factor de conversión, ya bien sea que estemos pasando de una estructura, y chequen, desde aquí ya tenemos una relación. Tengo fuerza, para pasarlo a masa, tengo que multiplicar por el valor estandarizado de la gravedad. Es decir, en este caso, pasar de una estructura relativa a una absoluta, los resultados que ustedes deben de tener es que les deben de estar dando multiplicar por 9.81. Si yo tuviera que hacer la transformación dimensional de absoluto a relativo, ¿sí? Ahora vendría de los términos de masa a fuerza, el factor de conversión tendría que estar dividiendo entre 9.81. ¿Qué sucede en los consistentes? Pues esto no se altera. El término unitario queda tanto en la fuerza como en la estructura de masa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí se entiende. Cualquier duda que tengan, es necesario que ustedes, ojo, no por pena, no por, ¿cómo les diré? No querer manifestar aquí una situación de no haber asimilado correctamente el término, se queden con las dudas. Y esto lo digo como una situación no solamente de mi materia, sino de todas las materias en las que ustedes participan. Sé que es una realidad que no todos los profesores están en disposición a veces de apoyar. Hay mil y un escenarios. Puede ser parte de la personalidad, pueden ser las carencias del profesor, que a veces no tienen los términos para poder apoyarlos, pero que de ustedes no quede manifestar sus dudas. Háganlo, externenlas. Si su profesor no se las resuelve, entonces, con sus compañeros, entre ustedes, hagan equipos de trabajo. Y en ese momento, su proceso de enseñanza o de aprendizaje, más bien, no va a estar dado en función de la participación del maestro, porque el maestro ya se negó a contribuir. Pero eso nos va a permitir fusionar esfuerzos para que ustedes formen equipos de trabajo y reforcen todas estas temáticas. Yo en este momento les preguntaría, todo lo que yo puse aquí, en este espacio, ¿sí? Ustedes ya lo verificaron en alguna bibliografía, alguna consulta en internet. Les recomiendo y voy a ver si lo subo. ¿Han visto el manual de fórmulas técnicas? Un librito color verde. Ajá. Sí. Creo que es el Crick, algo así, creo que es el autor, ¿no? Puede ser verde, puede ser no digo rojo, es guinda, porque es politécnico. No es politécnico, ¿no? Puede ser rojo o guinda, ajá. Incluso hay otro que no recuerdo el nombre, que trae unas letras en escenarios de colores. Esos manuales son muy buenos para el apoyo que nosotros requerimos en la ingeniería. Ahí, el primer tema en el GRIP, no sé si estoy bien en el nombre. Profe, disculpe, quedan 2 minutos. Perfecto, con esto vamos a cerrar, ¿no? Regresamos ya para continuar sobre la temática. Gracias, muy amable. En ese manual, o en cualquier manual de fórmulas técnicas, el primer tema obedece y corresponde a lo que son sistemas de unidades. Revísenlos, por favor. De lo que ustedes ya llevaron de las materias antecedentes. Dinámica, la llevaron en segundo. No sé si ya cursaron estática. Ya. Ok, de sus libros de estática, al menos el Hibeler, en el primero de estática, inicia con sistemas de unidades. Denle una revisada, por favor, para que queden con mayor escenario de dominio
de lo que estamos trabajando aquí en sistemas de unidades. De hecho, igual el temario de la escuela, igual de estática, cuando se puede decir que el primer tema son sistemas de unidades de estática. De estática, Sí. lo Se que ve. sucede, y les doy esta referencia, estática y dinámica como parte de los libros, al menos en el Kibbeler, estática empieza en el capítulo 1 y termina en el 11. Pero sí, termina en el 11. Porque el primer tema de la bibliografía que tenemos con el Kibbeler para dinámica, su primer capítulo es el 12, lo que implica que es continuación. Ajá. Ahí es donde estaría el sustento del trabajo de los sistemas de unidades y estos están apoyados en el internacional y el americano. Revísenlos por favor. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien quiere compartir? ¿Se entiende el planteamiento? ¿Queda más claro? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor.